Muchos de nosotros hemos escuchado a los niños que dicen que tienen miedo porque ven sombras en sus habitaciones, porque ven fantasmas. Algo los asusta, algo no los deja dormir, algo inclusive los puede bajar de sus camas. Siempre que hay que estar atentos a lo que nos dicen los niños, donde perciben esas situaciones. Al llegar a una casa antigua, al llegar a un museo tal vez, es donde estos niños nos dicen que tienen miedo de entrar. Y créame, que no están mintiendo. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Había una ocasión siempre hemos hablado de esto, de los niños, tienen esa habilidad, ¿verdad? Que después de años pues, se nos quita, todos hemos nacido con eso. Ya no tenemos ese tipo de don, de poder o de percepción. Pero siempre hemos escuchado que los niños ven a personas que ya murieron. Muchas veces podemos decir, ven una fotografía y ¿quién es él? Oye, ese era tu abuelito, pero ya murió. Es que ese señor siempre está sentado en esa mecedora, viendo la televisión, siempre está ahí. Pero el niño nunca conoció a su abuelo, o sea, no lo conoció en vida. Niños que transmiten mensajes. El caso de una niña que murió su abuelita, muy apegada a ella, era su consentida la niña. La niña regañaba a su mamá y a sus tías y le decía, mi abuelita vino, mi abuelita dice que le lleven un refresco a su tumba. Mi abuelita está muy enojada. Y lo increíble de todo esto es que los niños te pueden decir, es que mi abuelita dice que tú hiciste esto. Entonces ese familiar se queda sorprendido porque dice, caray, esto nomás lo sabía yo y mi mamá, o sea, nadie más lo sabía. ¿Cómo lo sabe mi sobrina? Entonces hay este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de casos donde los niños ven este tipo de cosas. También cuando nos cambiamos de una casa, que le puedes decir a tu hijo o a tu hija, a los pequeños, esta va a ser tu habitación. La niña al entrar dice, ¿sabes qué? No, esta habitación yo no quiero estar aquí. Y créame que no son chiflazones de estos niños, sino realmente ellos ven y perciben este tipo de situaciones. Había un niño que zona centro histórico de la ciudad de Saltillo. El niño no quería una habitación, la mamá lo dejaba a fuerza, le decía, es que tú te tienes que quedar en esa habitación, esa es la tuya. Porque la otra habitación no tiene ventana y aquí tiene ventana, te va a entrar luz, te va a entrar aire. El niño no la quería. El niño decía que no, que porque esa habitación ya estaba ocupada por un niño. La mamá no creía, le decía, ¿cuál niño? Pues el único niño aquí de la casa eres tú. El niño como que se fue acoplando a esto. Como que se fue acoplando o acostumbrando, ¿verdad? Pues ya no había más remedio. La mamá decía que no le hacía caso, pues ya qué más podía hacer el pobre criatura. Por eso siempre aconsejo que usted le haga caso a sus hijos, a los nietos. Los niños pequeños, hágales caso de qué está sucediendo. Cuando le digan que está pasando algo, hágale caso, préstele atención. Bueno, este niño ya se acostumbró y jugaba con el otro niño. Se la pasaba jugando y la mamá le decía, pues ¿con quién hablas? Dice, pues con mi amiguito, el que vive ahí. Dice, cierta ocasión, mi hijo estaba jugando con la pelota y estaba jugando supuestamente con ese niño. Muchas veces creemos que son los amiguitos imaginarios. De pronto, yo escuché botar la pelota, me dice Santiago, escuché botar la pelota y ya no la escuché. Entonces el niño le grita, le dice, mamá, es que el niño no me quiere dar la pelota. La pelota estaba en el marco de la puerta arriba. ¿Quién la dejó ahí? Dice, es que el niño no quiere que juguemos ya. El niño está enojado.
Le digo, entonces, este tipo de situaciones. Había un joven, recibí una carta de un joven que cuando era niño, él veía a un niño en la casa de su abuela debajo de una de las camas y le puso el nombre de Pepe. Pero Pepe nunca salía debajo de la cama. Dice, es que Pepe nunca quiere salir. Dice, y así quedó, Santiago. Yo lo que creo, dice, bueno, creía, es que era un amiguito imaginario. Pero ahora, una de mis sobrinas también descubrió a Pepe debajo de la cama. Entonces ya hoy comprendo que Pepe no era mi amigo imaginario, sino Pepe es un fantasma que habita en esta casa de mi abuela. En una ocasión recibí una carta de una madre de familia. Estaba preocupada ella, porque el niño estaba en kinder, estaba en primero de kinder el niño, y les decía que en su casa había un mono, él le decía un mono. Dice, pero ¿cómo es el mono? ¿Quién es? Dice que es que el mono está ahí. Y está grandote, decía el niño, y le decía mono. Pues los papás decían, no, pues se me hace que son ideas del niño, ¿verdad? Está jugando, se lo está imaginando, ese tipo de cosas. Y luego, la maestra del kinder les encarga una actividad, que dibujen a los integrantes de su familia, que se dibujen ellos y los integrantes de la familia. Este niño hace un dibuja a su hermanita, se dibuja a él, a la mamá, al papá, y dibuja a un hombre enorme, pintado de amarillo. Y la maestra le dice, a ver, pues como le pregunta a todos los niños que quiénes son, dice, mira, ella es mi papá, ella es mi mamá, mi hermanita soy yo. Dice, ¿y él quién es? Dice, ese es el mono. Dice, ¿y el mono quién es? ¿Un tío tuyo? ¿Su abuelito? ¿O quién es? Dice, no, es uno que vive ahí en la casa. Dice, no es ni mi tío ni nada, dice, pero es uno que vive ahí. Entonces la maestra le hace llegar ese dibujo a los papás de este niño y le dice, oiga, pues revisen bien esto, ¿no? Porque el niño dice que alguien más vive con ustedes. Y según el dibujo, es una persona enorme. Y el niño le dice, mono. Imagínense. Después recibí la carta de una madre de familia. Algo preocupada porque qué podía pasar. El caso es el siguiente. Su hijo de tercero de kinder se levantaba en las madrugadas, en completa oscuridad, a jugar con un niño. Él le decía Strike. Dice Santiago, eran las 3 de la mañana y yo me despertaban las risas de mi hijo. Yo me levantaba y veía a mi hijo cómo andaba corriendo en la sala, pero a oscuras. Entonces ya le decía, oye, ¿qué andas haciendo? Es que ando jugando con mi amigo Strike. ¿Cuál amigo? Ni qué nada, váyase a dormir. Vámonos a dormir, órale. Es que Strike quiere jugar, no vas a jugar ya con Strike. Dile a Strike que ya son horas de dormir. Dice, pero a mí me sorprendía cómo mi hijo jugaba, corría en la sala y todo eso, a oscuras. Y mi niño muy contento. Dijo, de hecho, en la carta que me escribe, dijo, Santiago, en ese diciembre, pues está haciendo mucho frío en la madrugada, entonces yo voy por mi hijo, estaba dormido en su recámara, yo voy por él y me lo traigo a mi cama para que pues estuviera más calientito. Dice, al día siguiente, cuando amaneció y despertó mi hijo, dice, todavía estaba dormida, Santiago. Mi hijo me despierta golpeándome. ¿Y para qué me trajiste? ¿Para qué me trajiste a dormir acá?
Dices que está haciendo mucho frío, mijo, y tú te destapas. No, y mi amigo Strike iba a estar allá. ¿Con quién iba a jugar Strike en la noche? Y dice, ¿sigues con lo mismo? ¿Cómo que Strike? Dice, sí, es mi amigo. Dice, pues no, pues a partir de ahora se va usted a dormir aquí. Dice, mi hijo estaba furioso, estaba muy enojado. En una ocasión le preguntó que cómo era Strike. Dice que era un niño que tenía la cabeza negra y tenía un cordón en el cuello. Cuando yo recibo esa carta, le contesto que investigue si ha habido una muerte de algún niño en esa casa, en la casa de al lado. Entonces ella pregunta a un vecino, decían que vivían cerca de un arroyo, como a media cuadra de un arroyo. Y le pregunta a un vecino que si ahí había habido una muerte. El vecino le dice que no, que él tiene poco ahí en el barrio, ahí en la cuadra, y que no sabe nada. Pero a un lado estaba un viejecito y le dice, de ese niño que hablas, su padrastro lo mató en el arroyo, lo ahorcó. Entonces ella ya checó cómo lo había descrito su hijo, cómo era él, el cordón en el cuello. Entonces esta madre de familia dice, no, pues ¿cómo es posible que mi hijo esté jugando y se esté volviendo agresivo también cuando le prohíbo que se quede en su habitación, que ahora se va a dormir conmigo porque se enoja muchísimo porque no va a jugar con Strike? Entonces esta madre de familia contactó a una señora que sabía de esto y le da una serie de oraciones, que es lo que tiene que hacer, como un pequeño ritual para alejar a ese niño, a la energía de ese niño de esa casa. O sea, como que darle luz a que trascienda, ¿no? Entonces, resulta que la señora, su hijo se va al kinder, el hijo tenía transporte, pasaban por él en la mañana y lo regresan a mediodía. Ella aprovecha cuando el niño no está y hace este pequeño ritual, ahora sí para sacar a ese ser de ahí de la casa, con su hijo. Bueno, me escribe en la carta y dice, Santiago, ¿sabes qué? Lo que sucedió, cuando mi hijo llega del kinder, se baja del transporte llorando, o sea, llorando y enojado y pegándome. Pues yo pensé que le había pasado en el kinder, que se había peleado con unos amiguitos, que le habían pegado, le habían quitado algo. Dice, no sé, pasaban muchas cosas por mi cabeza. Dice, mi hijo cuando me está pegando, le digo, oye, cálmate, tranquilízate, ¿por qué me pegas? El niño le dice, ¿para qué lo corriste? ¿Para qué lo corriste de la casa? Dice, ¿a quién corrí? A Strike lo corriste. Hoy en la mañana fue y me avisó al kinder que lo habías corrido, que ya no podía entrar a esta casa porque tú lo habías corrido. Sorprendente, dice la señora. Imagínate, Santiago, ¿cómo mi hijo sabía? Pues sabía porque este ser fue y le avisó que ya lo habían corrido. Dice, créeme que es algo de no creerse, ¿eh? Es algo de no creerse, decir, ¿cómo? Dice, mi hijo llegó enojado reclamándome porque Strike le había avisado que yo ya lo había corrido de la casa y que ya no podía entrar aquí. Le digo, hay ciertas historias. Conocí a un matrimonio, originarios de Monterrey, con su pequeño hijo de 4 años. Él a los muertos les dice zombies. A esta familia le gustaba mucho venir a la ciudad de Saltillo por su clima y por los museos. Entonces venían los domingos a pasar la tarde acá a Saltillo. Y en varios museos que tienen historia en nuestra ciudad, donde están ubicados, tienen muchísimas historias. Bueno,
el niño siempre al entrar a un museo, por ejemplo, al Teatro García Carrillo, centro histórico de la ciudad, el niño no quería subir las escaleras porque decía, no, hay zombies. Es que hay muchos zombies, papá, no entres, no subas, hay zombies. Era la forma de expresarse de él, de decirle a los muertos, les decía zombies. Y me decía el papá de familia, me decía, pues Santiago, ya mejor, lo veo tan asustado que para qué subirlo a la fuerza, entonces ya no entrábamos. Pero dice, fíjate que mi hijo tiene este tipo de, no sé, Santiago, don, habilidad, no sé, porque en la ciudad de Monterrey, dice, donde nosotros vivimos, en la Navidad pasada, le compramos un regalo y se lo super escondimos, se lo super escondimos. Entonces él hablaba también que ahí en su casa había un zombie. Dice, es que aquí hay un zombie. Dice, pero es un muchacho. Es un muchacho, está alto, decía el niño. Se expresaba muy bien, le digo, yo lo conocí, platiqué con él. Dice, pero es un zombie. O sea que estaba muerto. Bueno. Se acercaba Navidad. En eso la señora, la mamá de este niño, escucha muchas risas, muchos gritos, de alegría. El niño muy emocionado y le decía, gracias, gracias, gracias por encontrarlo, gracias por bajarlo. No, hombre, mira, como si platicara con otro niño, ¿no? Entonces la mamá va y se da cuenta que el niño ya sobre la cama tiene el juguete que le tenían escondido. Pero no había posibilidad que el niño lo bajara de donde estaba escondido este juguete. O sea, no podía bajar. El niño jamás alcanzaría este juguete donde estaba colocado, donde estaba escondido. Bueno, la señora le dice, ¿y cómo lo bajaste? Mi amigo lo bajó. Mi amigo me dijo dónde lo habían escondido. Él fue el que me dijo, aquí lo escondieron y es un juguete para ti, y él me ayudó a bajarlo. Dice, pero en serio, Santiago, ese juguete mi hijo no lo pudo haber bajado, ni de hecho ni de encontrarlo, Pero su amigo el zombie, o su amigo el muerto, fue el que lo ayudó. Existe de tantos casos que me envían en las cartas. Hay uno de una niña. Este caso sucedió hace ya varios años. Esto se trata de un niño fantasma llamado Pelón o Campeón. Esta historia me la envía una madre de familia, la madre de familia de una niña. Que esta niña jugaba, pues dice, es que yo no sé, Santiago, no le entendía muy bien a mi niña porque apenas estaba hablando. No sabía si decía Pelón o decía Campeón. Dice, porque ahí en el barrio había un perro que se llamaba Campeón y enfrente de la casa había un muchacho que le decían Pelón. Dice, entonces no le entendíamos bien qué era lo que quería decir. Bueno, ella empezó a platicar con un amiguito, decía que tenía un amiguito. Pero esto, créeme que fue subiendo de tono porque la niña le hablaba yo para comer, se sentaba a la mesa y me decía, es que sírvele a mi amiguito, sírvele también de comer. Dice, yo le decía, pues ¿cuál amiguito? El que está aquí, ahí no hay nadie, hombre, ya ponte a comer, no estés jugando. Dice, mi hija, créeme que se ponía de un carácter bastante fuerte, muy enojada, hasta que no le daba ya no tenía más remedio, Santiago, que darle un plato con sopa también al amiguito, para que mi hija estuviera tranquila y pudiera comer. Dice, tanto así era esto, donde yo ya la niña se enojaba porque quería que le diera de comer. Un día estaba lloviendo muy fuerte
Y también fue y corrió a mi recámara y me dijo, abre el patio. Dice, yo ya lo tenía cerrado con llave. Dijo, abre el patio porque se está mojando. Entonces ahí no le entendía si era pelón o era campeón. Está enojando, está mojando, campeón, ábrele, dice. Y se agarraba yo hasta que no iba y le abría. Ya dile que se meta, dice, pues ya le seguía yo el juego a mi hija. Bueno, en una ocasión, nosotros pensamos que era un amigo imaginario, ¿verdad? De ella. Que dijimos, al paso del tiempo se le va a olvidar, ¿verdad? Ella ni se va a acordar quién era su amigo imaginario. Bueno. En una ocasión estaban jugando sus primitos, estaban jugando con una pelota. Y la niña me comenta, mamá, le pegaron a campeón. Pues dile que tus primitos están jugando, que no se fijaron, ¿verdad? Que ellos están jugando aquí, pues no lo ven. Mamá, es que campeón dice que los va a matar. Dice, inmediatamente yo le dije, ¿sabes qué? No, dile a campeón que no, que ya no van a jugar, que ya no se moleste, que ya no se enoje, que ya no van a jugar aquí en el patio. Dijo, y tuve que sacar a mi sobrinito Santiago a que jugaran en la cochera porque por lo que me ha hecho mi hija de campeón. Aquí lo sorprendente es que muchas veces dices, oye, pues a lo mejor una niña, no sé, de 4 años no te va a inventar toda una historia, ¿verdad? Tan compleja. Dice, pero aquí lo que sí me quedé sorprendida, Santiago. Dice, cuando yo llegué a esta casa, cuando yo llegué a este barrio, yo tenía la edad de mi hija de 4 años. Dice, yo tenía esa edad. En esta colonia no había pavimento, no había agua, no había drenaje. Y me acuerdo que mi papá, el vecino de al lado y los vecinos de la parte de atrás, entre los 4 hicieron una letrina para tener baño los 4. Dijo, hicieron una letrina. Entonces yo platicando con mi hija, dice, pero fíjate, yo tenía 4 años cuando hicieron eso. Claro que después ya llegaron todos los servicios y pues esa letrina quedó ahí abajo de cemento y abajo del piso del patio y todo eso, ¿verdad? Quedó ya esa letrina ahí. En una ocasión yo le pregunté a mi hija que dónde vivía campeón. Dice, bueno, ¿y campeón dónde vive? Dice, lo que me dijo mi hija me dejó helada. Mi hija me comentó que campeón vivía en un pozo que está ahí. Dijo, es que campeón vive allí dentro de ese pozo. Santiago, mi hija, para empezar, no sabe lo que es una letrina y nunca se dio cuenta, o sea, jamás. ¿Cómo iba a saber mi hija que allí había un pozo, que era una letrina? ¿Cómo supo ella? O sea, ¿cómo? Eso no lo puede haber inventado, campeón se lo dijo. Dice, entonces, ese niño, ¿por qué vive en ese pozo? ¿Fue arrojado? Dice, pues es algo que, no sé, tal vez nunca descubramos. Mi hija ya está grande, ya no se acuerda. Dice, pero yo me acuerdo mucho de eso. Yo me acuerdo mucho de ese famoso campeón. Y lo que más me sorprendió fue cómo mi hija, lo que le dijo campeón, que él vivía en un pozo que está ahí. Y efectivamente, esa letrina quedó simplemente tapiada como si fuera una noria. Hay también estos amiguitos que a veces nos acostumbramos a ellos también como padres, que decimos, pues anda jugando con su amiguita, ¿verdad? Con su amiguito. Bueno, este es el caso de una niña llamada Nicole. Nicole y su amiguita Amy. Nicole, cuando cumple años, le hacen una fiesta y la visten de princesa. Y ella ahí dice que conoció a Amy. Ella empezó a jugar con Amy. Entonces pues su papá le dice, bueno, ¿y quién es esa Amy? Y la niña está Nicole, le dice, ¿sabes qué? Te la voy a dibujar. Se dibuja a ella y dibuja a Amy.
también con un vestido así como de princesa. Dice, mira, ella es mi amiguita y vino a mi fiesta. Bueno, la cosa no terminó ahí. Amy se siguió manifestando en la casa, no nomás en el salón, sino en la casa donde vivía Nicole junto con sus padres. Pero dice, oye, me decía la mamá de Nicole en la carta, me dice, Santiago, yo me acostumbré tanto a esto, porque Nicole se ve que la pasaba bien con su amiguita Amy. Dice, tanto que yo a veces estaba haciendo la comida y llegaba Nicole y mamá, que esto, ¿sabes qué? Vete a jugar con Amy. Dile a Amy que si juegan. Y ya de rato las escuchaba hablando y ella se dirigía a Amy y le decía, Amy, vamos a ver la televisión o vamos a ver una película, así. Era todo esto. Entonces, dice, también nosotros nos acostumbramos a Amy. Llegó el momento de cambiarnos de casa. Nos cambiamos de casa y al llegar a la otra casa, yo le pregunto a Nicole, oye Nicole, ¿y la muñeca que tenías que estaba en el columpio? ¿Y el carro de la muñeca dónde está? ¿Y la otra muñeca? Y Nicole le responde a su mamá, mamá, Amy se quedó triste en la otra casa, se quedó sola. Y le dejé esos juguetes para que ella jugara, para que no se aburriera. Entonces le dejé esos juguetes a Amy para que ella también jugara y no estuviera triste, porque yo ya no estaba con ella. Entonces probablemente la siguiente familia que llegue a esa casa, si es que tiene niñas, tal vez en estos momentos esté jugando con Amy, ¿verdad? Hay también una historia de una mujer que se manifestaba en una casa. La niña la veía. La niña veía a esta mujer y le daba mucho miedo. Pero aparte de ese miedo que ella tenía al verla, el otro miedo era que esta mujer le decía que tenía que matar a su familia. Le ordenaba que matara a su familia. Y esta niña le decía a su mamá, dice, es que la mujer que veo me dice que los mate. Me dice que los tengo que matar. Afortunadamente hicieron unas cosas ahí y esta mujer dejó de manifestarse en esa casa. Pero imagínate que llegue tu hija o tu hijo y que te digan, es que la mujer que se manifiesta en este sitio me dice que los mate. Sorprendente, ¿no? También hay ocasiones que las abuelas siempre decían, no hay que hacer qué hacer de noche no se tiene que hacer qué hacer. Pero a veces, por la necesidad de la ama de casa, ¿no? Que dice, no tengo chance en el día, nomás puedo hacer qué hacer en la noche. Bueno, una mujer estaba haciendo el quehacer entre 2:30 y 3 de la mañana. Estaba haciendo el quehacer, estaba lavando una ropa. De pronto entra del patio hacia la casa y la niña se le queda mirando muy sorprendida, su pequeña hija. La hija le dice, ya te lo quitaste, mamá. La mamá le dice, ¿qué me quité? Dice, el vestido negro que traías. Y ya te recogiste el cabello. Dice, ¿pero cuál vestido? Dice, sí, el vestido que traías puesto ahorita, te vi. Te vi en el cuarto donde te estabas peinando con el vestido negro. La señora, pues dice, oye, pues no me he metido.
¿quién sería esa mujer misteriosa? ¿Quién sería esa mujer de negro? Con la cabellera abundante, vestido negro. Dice, inmediatamente, Santiago, tomé a mi hija, dejé lo que estaba haciendo y nos fuimos a dormir. Pero ¿quién sería esa mujer que mi hija vio frente al espejo peinándose? ¿Quién era? Con un vestido negro. ¿Sería que porque estaba haciendo qué hacer de noche? Dicen las abuelas que no se debe hacer qué hacer en la noche. Tal vez sea mentira, pero lo que le pasó a esta mujer, créame que es una realidad. Muchas veces hay que creerle a nuestros hijos, a los niños. Si nos dicen que ven personas en las casas, si creemos que son amigos imaginarios, pero de pronto el niño o la niña llora y le preguntamos, hay que preguntarle por qué lloras, cómo es que se enojó mi amiguito, hizo una cara muy fea. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que aprender a escucharlos. Y que nos den toda la información posible de con quién juegan, con quién platican en las madrugadas. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.